La definición de herida es una solución de continuidad del tejido afectado por una falta de absorción de la fuerza traumática que las ha provocado. Las heridas tienen un sistema de clasificación variado, se les agrupa por características y la forma de cómo fueron causadas. La diferencia es crucial para el abordaje de cada una. Por ejemplo, según el espesor de los tejidos afectados, nos habla de qué tan profundo se sitúa una herida en el tejido. Según la dirección, indica el plano anatómico que está implicado en la herida. Según la forma, es acerca de la impresión que una herida deja en los tejidos. Según el agente que las provoca, como el nombre lo dice, indica qué tipo de objeto la causó. Según el tiempo de cicatrización, llega a decirnos qué tan difícil ha sido el proceso de cicatrización, como el nombre nos indica. Y según la contaminación, esta la vamos a abordar más adelante, pero es la que nos divide si es limpia o contaminada y qué tan probable es que nos dé una infección. Como ya se mencionó, según el espesor, hace referencia a qué tan profundo va la herida. Entonces tenemos epidérmicas, que estas son arañazos, por así decirlo. Erosiones, que es la pérdida de la sustancia o desprendimiento de la epidermis. Superficiales, que tenemos, estas van hasta el tejido celular subcutáneo. Tenemos las profundas, que estas a su vez pueden ser complicadas o complejas, y está afectada a tejidos ya más profundos. Las penetrantes, estas van a cavidades naturales que normalmente no están comunicadas con el exterior, por ejemplo, abdomen, tórax, articulaciones. Las perforantes afectan a vísceras huecas albergadas dentro de estas cavidades. Y por empalamiento, que es donde una víctima es atravesada con una estaca. En dirección tenemos a las heridas longitudinales, siendo en la imagen la número 1, las transversales la número 2, las oblicuas la número 3 y las espiroideas la número 4. Estas últimas cabe destacar que o se ocasionan cuando un tejido eh, va hacia un sentido, mientras la otra parte del tejido va hacia el otro sentido. Eh, por así decirlo, podrían imaginar como si algo rotara. Eh, es muy común encontrarlo en lesiones más que nada en hueso, que es de hecho como tal se llama fractura espiroidea, y es cuando, por así decirlo, un lado del hueso gira hacia un lado y el otro lado gira hacia el lado contrario y se lesiona, se fractura. En segunda forma vamos a tener las puntiformes, las lineales, las arqueadas, las angulosas, las que tienen colgajo o de otra forma llamadas pediculadas. También estas es importante mencionar que eh, ocurren muy frecuentemente en el cuero cabelludo y se les pueden llamar como scalp. También tenemos estrelladas, crateriformes e irregulares. El mecanismo de lesión vamos a tener las heridas cortantes. Estas son producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillos, que pueden seccionar músculos, tendones y nervios. Los bordes de esta herida van a ser limpios y lineales. La hemorragia puede ser escasa, moderada o abundante. Las heridas contusas, estas son por instrumentos romos y se caracterizan por bordes irregulares y desflecados. Las heridas punzantes son producidas por objetos puntiagudos como clavos, agujas, anzuelos. La lesión es dolorosa, la hemorragia es escasa, el orificio de entrada es poco notorio. Se considera la herida más peligrosa porque puede ser muy profunda y haber perforado vísceras y provocar hemorragias intensas. El peligro de infección es mayor debido a que no hay acción de limpieza producida por la salida de sangre hacia el exterior. Vamos a tener también las heridas que son cortocontundentes. Estas heridas son una combinación de las heridas cortantes y contusas. Más que nada el objeto con el objeto que causa la lesión cuenta con las dos características del objeto cortante y del objeto contuso. Las heridas cortopunzantes son producidas por objetos agudos y afilados, como tijeras, puñales, cuchillos o incluso huesos fracturados. Estas son las que se consideran como las heridas de arma blanca. Las heridas abulsivas son aquellas donde hay un desgarro del tejido e incluso una amputación del mismo, pero por el mecanismo de arrancamiento. También mordeduras, heridas por arma de fuego
Estas son producidas por proyectiles. Generalmente el orificio de entrada es pequeño y redondeado, limpio y la salida es de mayor tamaño, si es que hay salida. La hemorragia depende del vaso sanguíneo que se haya lesionado. Puede haber perforación visceral, fractura, dependiendo de la localización de la lesión. Las lesiones emponzoñadas son aquellas que involucran veneno. Por tiempo solo vamos a tener dos, aguda y crónica. La aguda es aquella que se recupera en el tiempo establecido o que se esperaría para el tipo de lesión, y la crónica es aquella que no. La literatura incluso puede decir que para que una aguda se convierta en crónica tienen que pasar 6 semanas. Recordemos también que las heridas agudas llevan un proceso de reparación ordenado y acaban restaurándose con una integridad anatómica y funcional, mientras que las crónicas no siguen un proceso de reparación ordenado y no se restaura la integridad anatómica y funcional. Con los grados de contaminación vamos a tener las heridas limpias. Estas son heridas recientes menores a 2 horas, heridas de bordes nítidos efectuados con instrumentos. Estas no tienen pérdida de sustancia, no están cercanas a orificios naturales y son heridas sin el más mínimo machacamiento. Estas no están contaminadas, no tienen inflamación, no tienen penetración a sistema respiratorio, digestivo, genitourinario, ni a cavidad orofaringea, y estas cierran sin problema. También vamos a tener la herida limpia contaminada, que estas son heridas entre 2 a 6 horas de evolución, son heridas quirúrgicas con contaminación iatrogénica o con tiempo quirúrgico de más de 6 horas. También pueden tener la presencia de cuerpos extraños, tener bordes anfractuosos y mínima pérdida de sustancia, pueden tener un machacamiento mínimo y también un mínimo de tejido desvitalizado. En estas puede haber una penetración a la cavidad corporal, como las ya mencionadas antes. Pueden ser también cirugías de tracto biliar, gastrointestinal, apéndice, vagina, orofaringe. Y la probabilidad de infección de estas heridas es del 5 al 10%. La herida contaminada es una herida que tiene un tiempo de 6 a 8 horas aproximadamente de evolución. Son heridas en medios altamente contaminados. Las heridas quirúrgicas en orificios naturales o con apertura al aparato respiratorio, digestivo o genitourinario se consideran dentro de estas. Heridas por proyectil, por arma de fuego o instrumento punzocortante. También las mordeduras humanas y de animal, también como picaduras de animales ponzoñosos, las amputaciones traumáticas, pérdidas de tejido, lesiones parciales o totales de un paquete vasculonervioso. Este tipo de herida se caracteriza por ser accidental y también contaminada con material extraño. Y por último, las heridas infectadas o sucias son cualquier herida infectada con pus, por gram negativos o positivos, anaerobios. Estas también pueden ser heridas limpias, pudieron haber sido heridas limpias, mal manejadas, sin arrastre de cuerpos extraños, heridas mal suturadas inclusive, también heridas traumáticas con más de 4 horas de evolución, con retención de tejidos desvitalizados o incisión quirúrgica sobre una zona infectada o con perforación de vísceras. Esta herida no cicatriza bien y crece en organismos. La probabilidad de la infección es del 25%. En la fisiopatología de las heridas vamos a tener 3 fases. La fase 1, que es la inflamatoria, que es de 0 a 3 días. Se presenta una vasodilatación que incremente el flujo sanguíneo y da los datos conocidos como calor, rubor, dolor, edema y pérdida de la función. La segunda fase, que es la proliferativa, va del tercer día hasta el día 24. La herida aquí ya comienza a cicatrizar, hay angiogénesis, reconstrucción y reepitelización y contracción de la herida. La tercera fase es la maduración, que va del día 24 a aproximadamente un año. En esta se va formando el tejido cicatrizal y aún hay formación de tejido y regeneración. Tenemos 4 tipos de cicatrización. La de primera intención, que viene siendo cuando se sutura el tejido. La de segunda intención, que es cuando esperamos a que el tejido cierre por sí mismo, por el medio del tejido de granulación. Y la de tercera intención, que se espera que haya un tejido de granulación y después se sutura la herida, haciendo una combinación de la primera y la segunda. Y la cuarta, que es con un injerto. En la clínica vamos a tener 2 tipos de manifestaciones, las que son las sistémicas, que puede ser dado por un shock hipovolémico, síncopes, hemotórax, hemoperitoneo, neumoperitoneo, y las locales, que son más relacionadas a un sitio de lesión
que viene siendo dolor, hemorragia. Estas pueden ser arterial, venosa o capilar, separación de los bordes, alteración de la funcionalidad y de la sensibilidad. El diagnóstico de una herida va a ser clínico, pero se tiene que tener el historial de la herida, por ejemplo, el tiempo transcurrido y el mecanismo de la lesión. Buscar si existe hemorragia, revisar daño a nervios, tendones, músculos, buscar afectación a órganos y valorar la viabilidad de los tejidos afectados. También tenemos que tener en cuenta los pacientes que son politraumatizados. Estos, primero que nada, tenemos que seguir lo que viene siendo el ABC, así como tratar de preservar su vida. Ahora depende del tipo de la lesión, se van a requerir los que son los estudios complementarios como radiografías, ecografía, TAC, punción lavado peritoneal, que esta cada vez se está haciendo menos gracias a lo que viene siendo la ecografía, al FAST, broncoscopía, toracotomía o laparotomía exploradora. Existen principios del tratamiento de las heridas, por ejemplo, la anestesia, siendo esta local o general según el caso. Tenemos también la limpieza, lavado de la herida y del tejido circundante, esto es con las sustancias antisépticas, seguido de irrigación a presión con solución fisiológica. También tenemos desbridamiento y excisión. En esto se recortan los bordes de la herida y los tejidos necróticos para mantener un margen uniforme. Ahora bien, con las suturas. Estas se podrían realizar siendo la sutura primaria hasta las 24 horas después de lo ocurrido en la lesión, pero esto si se administra un antibiótico sistémico. Entre las 24 y las 36 horas después de la lesión se podrá intentar hacer una sutura previo a un reavivamiento de los bordes. Las heridas profundas se suturarán por planos, las suturas se retirarán en cara de 5 a 7 días, en miembros y tronco de 7 a 10 días, en mano, planta del pie, cuero cabelludo de 10 a 15 días. Es importante también contar con profilaxis en vacunas, por ejemplo la antitetánica y en caso de mordeduras la profilaxis antirrábica. También tenemos como medidas generales la antibiótico-terapia, una buena y adecuada antibiótico-terapia, antiinflamatorios, analgésicos, entre otros. Y las curaciones deben de ser frecuentes, cada 24 horas a 48 horas, para asegurarse que haya un correcto control de la evolución de la herida. Ahora también tenemos unas pautas especiales. Vienen siendo heridas sucias faciales. En estas van a requerir un aseo quirúrgico y un posterior cierre primario, una cobertura con antibióticos y un control clínico riguroso. Las heridas a colgajo, estas se recomienda un aseo de la herida y dejar el colgajo cutáneo sobrepuesto encima del área cruenta, con 2 o 3 puntos de afrontamiento, con una mínima tensión o sin puntos. En heridas cortopunzantes, penetrantes, aseo y cierre precoz para evitar una mayor contaminación de las estructuras profundas. En heridas por arrancamiento y o amputación, se recomienda aseo quirúrgico dejando la herida abierta por un cierre diferido. En las heridas por quemadura térmica, una curación con suero fisiológico, escarectomía e injerto de piel deben de ser inmediatos. En las heridas por quemadura química, debe de haber un lavado profuso con suero fisiológico y la observación clínica de su evolución, y con las heridas por mordeduras de animal, por ser una herida sucia no deben de cerrarse, salvo que sea en la cara, se recomienda con un aseo quirúrgico y cierre primario no hermético. El manejo de las heridas contaminadas. Se considera que una herida está contaminada cuando tiene arriba de 10.000 organismos por gramo de tejido, y si hay más de 100.000 bacterias por gramo de tejido, la contaminación se convertirá en una infección inminente. La mayoría de las heridas traumáticas se puede cerrar de primera intención si cumplen el adecuado desbridamiento y mecanismo con suficiente irrigación, a excepción de la inoculación de bacterias masiva, como por ejemplo la mordedura humana. Un lapso de tiempo de más de 6 horas de evolución y pacientes con marcada obesidad. El objetivo básico del mantenimiento de las heridas infectadas es remover todo el material extraño y eliminar el tejido necrótico de la herida. Ante signos clínicos de infección en una herida cerrada, es necesario abrirla de nuevo para drenar el material purulento y efectuar una valoración de los tejidos afectados. Si se determina que es un proceso superficial sin celulitis circundante ni signos sistémicos, no está indicado instituir una antibiótico terapia. Si la reacción local es intensa o existen signos sistémicos, se aconseja la administración de antibióticos. En las heridas crónicas contaminadas, el aspecto clínico es de un tejido de granulación. La deshidratación es parte importante del tratamiento. Esta es mecánica con bisturí o tijera.
Los cambios de apósitos deben ser frecuentes. Los antibióticos sistémicos no penetran los lechos fibrosos del tejido granular, entonces no se recomiendan usar. Los tópicos antimicrobianos y los antisépticos tienen cierta utilidad. La curación se puede definir como aquella técnica que favorece el tejido de cicatrización en cualquier herida hasta conseguir su remisión. La curación tiene como objetivo el cierre completo de la herida o la preparación de esta para cirugía. Actualmente existen dos formas de realizarla, la tradicional o la avanzada. La curación tradicional es aquella que se realiza en ambiente seco, utiliza apósitos pasivos, medicamentos tópicos, entre ellos antisépticos, antimicrobianos u otros, con una frecuencia diaria o mayor. La curación avanzada es aquella que se realiza en un ambiente húmedo, fisiológico, utiliza apósitos activos, no usa tópicos, en la medida de lo posible, y su frecuencia va a depender de las condiciones locales de la herida. Anatomía de la mano. Es importante recordar este tema para poder comprender las lesiones de mano como tal, ya que teniendo claro esto, tendremos una comprensión más rápida de las repercusiones clínicas al lesionarse cada una de las estructuras que componen esta parte del cuerpo, ya que cuando se llega a lesionar un nervio, un músculo, el hueso, un ligamento, va a llegar a dar repercusiones clínicas perfectamente identificables. Por ello es importante recordar este tema. Solo como dato de cultura general les comento que la palabra mano viene del latín manipulus, que significa manipular. Literalmente es el poder manipular objetos con nuestras manos. Pero como bien sabemos, la mano no simplemente sirve para manipular, también nos da una gran sensibilidad y discriminación táctil. Iniciando la anatomía como tal, comenzaremos de profundo a superficial, iniciando por supuesto por los huesos. Ahí vemos lo que viene siendo el radio. Apareciendo es el cúbito. Enseguida vamos con los huesos metacarpianos. Ahí tenemos perfectamente al hueso escafoides, enseguida de él al trapecio. Posteriormente viene rebotando lo que es el semilunar. Posterior a él es el piramidal, con su forma de pirámide, claro. Luego viene lo que viene siendo el hueso trapezoide. Enseguida de él lo que es el hueso grande. Y finalmente lo que es el hueso ganchoso. Finalmente no, falta uno, lo que viene siendo el hueso pisiforme. No se alcanza a ver aquí ya que se está en la parte palmar. Y estamos viendo aquí la parte dorsal. Apareciendo detrás de ellos son los huesos metacarpianos y las falanges. Y enseguida vemos aparecer a lo que viene siendo los ligamentos de estas articulaciones. En la siguiente imagen podemos observar lo que es el retináculo flexor o ligamento transverso del carpo, que este va a dar pauta a la formación de lo que es el túnel carpo, apareciendo aquí llenando de ligamentos esta estructura palmar de la mano. Como vemos, aquí ya se ven más reforzadas las articulaciones de esta zona, pero ahí donde está la flecha roja vemos que es perfectamente la entrada del túnel del carpo, y este tiene una repercusión clínica en pacientes con lesión de qué nervio? Del nervio medial, perfectamente. Muy bien, pues para seguir llenando aquí los huesos y darles más soporte y funcionalidad, continuamos con los músculos. Iniciando por los tenar e hipotenares. Y aquí en esta imagen les muestro 3. En las siguientes les mostraré los restantes. Aquí en el número 1 nos marca que ese es el flexor corto del pulgar, el cual, pues como su nombre indica, hace la acción de flexionar al pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. En el número 2 está el oponente del pulgar. Este también, como su nombre indica, hace la acción de oposición del pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. Por último, aquí en el número 3 les pongo lo que es el flexor del meñique. Este de igual forma, a su nombre, hace la acción de flexionar el meñique, pero lo hace en la articulación metacarpofalángica. ¿Ok? Y aquí pues hay un poco más. Aquí les muestro
En el número 1, lo que es el abductor corto del pulgar. Pues tiene la acción de abducción. En el número 2, el número 2 y el número 3 realmente es uno solo, pero cada uno tiene como su nombre o su parte, ya que el número 2 es la cabeza oblicua y el número 3 es la cabeza transversa. Estos componen lo que es el aductor del pulgar, ¿ok? Aductor del pulgar. Y pues va a tener la función en la articulación carpometacarpiana de aducción y en la metacarpofalángica de flexión, ¿ok? En el número 4 está el abductor del meñique, ¿ok? ABD, abductor del meñique. Y pues tiene la acción de flexión y abducción. Y por último, en el número 5 está el oponente del meñique. Y pues como su nombre indica, genera la acción de oposición. En las siguientes 3 imágenes, mejor dicho, les voy a mostrar lo que viene siendo los músculos metacarpianos. Y aquí pues les muestro los interóseos palmares. Como bien ahí están los números, es el 1, el 2 y el 3, así tal cual. Interóseo palmar 1, 2 y 3. Estos, pues como podemos observar, dan función a los metacarpos 2, 4 y 5. ¿Y pues qué función va a ser? Pues la de flexión en la articulación metacarpofalángica y de extensión y abducción en la articulación interfalángica. ¿Ok? Bien. En la siguiente imagen, pues les muestro aquí los interóseos dorsales. Y aquí pues son 4. Como tal, es el interóseo dorsal 1, el 2, el 3 y el 4. Así perfectamente. Estos pues van a darle función a lo que viene siendo los dedos del 2 al 4. ¿Y qué función va a ser? Pues la de flexión en las articulaciones metacarpofalángicas y de extensión y abducción en las articulaciones interfalángicas. En esta imagen les muestro lo que viene siendo los músculos lumbricales. Y pues como los números están ahí tal cual, es el 1, el 2, el 3 y el 4. Estos le van a dar función a los dedos del 2 al 5. ¿Y qué función va a ser? Pues va a ser la función de flexión en la articulación metacarpofalángica y de extensión en la articulación interfalángica. Bien, les quise pasar esta imagen para que se den una idea global de lo perfectamente organizada que está toda la anatomía de la mano. Aquí nos marca los extensores y por ello sabemos que estamos en la parte dorsal de la mano. Pues claro, por lógica tiene que ser así, ¿no? Ya que de esta forma se puede ejercer perfectamente la acción de la extensión de las estructuras de esta zona. Aquí pues también nos muestra lo que es el retináculo extensor envolviendo a estas partes anatómicas, ¿no? Enseguida pues tenemos que ver cómo se nutre nuestra mano. Y pues para ello vámonos un poco más hacia el proximal para ver desde dónde viene la irrigación de nuestra mano. Iniciando desde la flecha negra podemos ver a la arteria braquial. Posteriormente hacia abajo, en la flecha un poco rojo opaco, está lo que viene siendo la arteria colateral radial. Enseguida en azul está la arteria recurrente radial y como vemos se retorna de cierta forma ahí en esa parte de lo que viene siendo la parte distal del húmero, ¿no? Ahí podemos ver cómo se genera una especie de U. Enseguida en color verde tenemos a la arteria radial y en amarillo a la arteria cubital. Por último, en un rojo un poco más claro, tenemos a lo que es la arteria interósea común. Enseguida en esta imagen les muestro lo extremadamente compleja que es la vascularización de nuestra mano.
No seré tan puntual en esto, ya que para explicar detalladamente los vasos sanguíneos de la mano se llevarían clases y clases para poder comprender cómo funciona la vasculatura y cómo se aborda específicamente en ella. Lo que sí mencionaré y que es importante que tengan en cuenta, las dos arterias principales que llevan la sangre y luego ya de ahí se hacen las ramificaciones, pues son la arteria cubital y la arteria radial. Aquí, como dato importante y que deben de tener en cuenta al momento de tomar una gasometría, es que a todo paciente se le debe realizar la prueba de Allen. No es simplemente llegar y picarlos. Se tiene que realizar la prueba, no es el motivo de la clase, pero es importante esto, ya que si los pacientes tienen alguna anormalidad anatómica o algún problema, ya sea en la arteria cubital o en la radial, y ustedes lesionan la otra, pues pueden dejar seriamente comprometida la parte distal de la mano, provocando pues otras complicaciones, ¿no? Y pues un poco regresando hacia las arterias, en recuadros verdes y más hacia distal, pues les puedo mencionar lo que viene siendo la arteria radial del índice, las arterias digitales palmares, las arterias digitales palmares comunes y pues entre las otras redes de vasos sanguíneos que contiene nuestra mano. ¿Ok? Enseguida pues les mencionaré lo que viene siendo el drenaje venoso, ya que como sabemos, si hay una irrigación arterial, pues tiene que haber una red venosa que recoja la sangre que ya fue utilizada por nuestros tejidos y ahora necesita regresar hacia los pulmones para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Y pues igual que con las arterias, iniciaré explicando desde proximal hacia distal para entender un poco más de cómo se originan pues la red venosa. En la imagen de la izquierda y con la flecha verde nos está señalando la vena cefálica. Un poco más hacia distal y con la flecha roja nos está señalando la vena basílica. La flecha azul nos señala la vena mediana del codo. La flecha amarilla nos está señalando la vena mediana antebraquial. Y por último en esta imagen la flecha negra nos está señalando la vena cefálica, ¿correcto? Ahora, en la imagen de la derecha, la flecha verde nos está señalando la vena cefálica. La flecha roja nos señala lo que viene siendo la vena basílica. Y por último, la flecha azul nos señala lo que son las venas digitales dorsales, ¿correcto? A continuación, pues les voy a hablar un poco de plexo braquial para entender cómo está dispuesta la inervación de nuestra mano. Ya muchos de ustedes se lo saben de memoria perfectamente, pero así rápidamente les comento que va desde C5 hasta T1. De ahí pues sale lo que viene siendo unas raíces nerviosas que son las dorsales y las ventrales. De ahí se disponen unos ramos nerviosos hasta concluir a los nervios que nos interesa mencionar, que viene siendo el axilar, el músculo cutáneo, el radial, el mediano y el nervio cubital. En las siguientes dos imágenes les voy a mostrar la disposición que tiene el plexo braquial. Principalmente les muestro aquí los dermátomos y como pueden ver pues va desde C5 hasta T1. Se puede observar la parte anterior y la parte posterior. Está en código de colores para que puedan observar bien el trayecto que tiene cada uno. Rápidamente les menciono la función que tiene el nivel de C6. Aquí vemos la motora, que es la extensión de la muñeca. En reflejos, pues es el tendón brachiorradial. Y la sensibilidad, ahí se las muestra perfectamente la ilustración. A continuación, pues vamos con C7 y de igual forma nos muestra lo que viene siendo la parte motora en la flexión de la muñeca, el reflejo en lo que viene siendo el tríceps y la sensibilidad lo muestra perfectamente ahí la ilustración. A continuación, pues vamos con C8 y de igual forma nos muestra la parte motora que es la flexión de los dedos, su reflejo que no hay ninguno. Y la sensibilidad está perfectamente ahí ilustrada. Enseguida, ¿qué sigue?
Correcto. Sigue T1. Y de igual forma vamos a mostrar lo que viene siendo la parte motora, que son los músculos interóseos que ya vimos, el reflejo que tampoco hay en T1 y la sensibilidad que ahí está dispuesta en la ilustración, de forma correcta. A continuación, pues vamos a explorar lo que viene siendo la parte del plexo braquial a nivel de mano. Iniciando por C6, vamos a checar lo que es la extensión de muñeca. A nivel de C7 vamos a checar la flexión. A nivel de C7 también lo que viene siendo la parte de extensión de los dedos. A nivel de C8 con la flexión, ¿correcto? Y por último, a nivel de T1 vamos a ver lo que es la ABD de abducción y la AD de aducción, ¿ok? Ambos en T1. Y de esta forma, rápida y sencilla, podemos evaluar todo esto, la parte motora. Lo siguiente que les voy a comentar es anestesia en el miembro superior, ¿ok? Ya vimos la disposición que tiene todas las raíces nerviosas en esta región anatómica y la función de cada una de ellas y cómo se explora. Ahora les comentaré cómo bloquear estas raíces nerviosas para poder hacer un procedimiento quirúrgico, ya sea un procedimiento quirúrgico mayor o uno menor, ¿ok? De forma breve les explico que el anestésico preferido en esta región es la lidocaína al 1%, sin adrenalina y sin ningún otro vasoconstrictor, debido al riesgo de isquemia que tiene. Esto, pues por la disposición de vasos sanguíneos terminales en las zonas más distales. Por ello, pues se puede correr este riesgo. Así que simplemente se usa anestésico sin ningún vasoconstrictor. ¿De acuerdo? Algo importante a señalar son las áreas inflamadas. Si una región está inflamada, se prefiere no anestesiar. No es una contraindicación absoluta, pero es mejor no hacerlo. ¿Por qué? Pues por dos situaciones principales, ya que puede causar una absorción sistémica rápida debido al incremento de vascularidad que tienen los tejidos, ¿ok? Así que pues se pueden incrementar los niveles a nivel sistémico y a que en estas regiones el pH puede estar ácido, lo que va a provocar que se inhiba el efecto del anestésico, así que pues no va a servir de nada infiltrarlo, por ello pues se prefiere no hacerlo, ¿ok? Lo siguiente pues que les voy a mencionar es el bloqueo digital a través de la vaina de los tendones flexores, ¿ok? Este bloqueo se usa preferentemente en los dedos lesionados y particularmente a los que están lesionados en la falange distal, como en el lecho unguial, en la cara palmar de la yema, pero no debe realizarse si hay sospecha de infección o de una tenosinovitis del flexor, ¿de acuerdo? Pues el procedimiento de esto es sencillo. El dedo que se va a infiltrar se extiende y se coloca en una posición cómoda. Se selecciona una jeringa de 5 centímetros cúbicos y con una aguja de un calibre de 27 aproximadamente. La mezcla que se va a utilizar de anestésicos es una disposición de 50-50, 50% de lidocaína al 1% y 0.5% de bupicaína en esta mezcla, ¿ok? Estos dos anestésicos se utilizan al mismo tiempo. Y pues lo siguiente que se procede es identificar el punto medio del pliegue de la articulación metacarpofalángica, ¿ok? Y la aguja se inserta exactamente a 90 grados hasta tocar hueso, pero pues se hace de forma muy cautelosa para no lastimar más. Luego se va a inclinar la jeringa hacia 45 grados, como lo muestra la imagen, ¿ok? Y se va a inyectar de 2 a 3 centímetros cúbicos dentro de la vaina del tendón flexor, ¿vale? Y pues ya básicamente así quedaría bloqueado esta región. Esto se prefiere, como ya les comenté, pues en lesiones de la falange distal. Es una técnica segura, eficaz y las complicaciones son raras. Ahora los bloqueos digitales y de muñeca. Estos son muy utilizados debido a que son fáciles y pues se pueden llegar a bloquear todas las raíces nerviosas
de la mano. Básicamente, por ejemplo, en esta que les muestro se está bloqueando el nervio mediano y el cubital. En la siguiente que les paso es un bloqueo del nervio radial y del nervio cubital. Como vemos, pues ahí se ven las dos jeringas infiltrando hacia estos nervios. Ojo, como les he mencionado, no se debe tocar las raíces nerviosas, ya que se pueden llegar a lastimar. Sí, claro, se tiene que infiltrar muy cercano a ellas, pero nunca tocándolas. Como ya les comenté, pues se pueden llegar a lesionar y se puede ocasionar más daño. Y pues aquí un bloqueo digital que les muestro es directamente sobre el dedo medio, ¿ok? Y pues está bloqueando las raíces hacia este dedo del nervio radial, ¿vale? Y pues para esto se utiliza en procedimientos distales de la articulación, ¿ok? Distales a la articulación interfalángica proximal, ¿ok? Se deben usar agujas de 1.5 con calibres de 25 a 27 y con pequeños volúmenes, no se necesita mucho, ya que pues estas zonas son muy sensibles, pero se bloquean muy fácilmente, por eso no se necesita mucho anestésico. Cuando un paciente llega a urgencias con lesiones en mano, debemos valorarla por medio de inspección, palpación y pruebas de provocación, siempre especificando cuál es la mano lesionada e indicando si es la dominante o no dominante. Al inspeccionar la mano en una posición de reposo, como en ambas imágenes que tenemos aquí, podemos ver que hay una ligera flexión de los dedos, siendo el dedo meñique el que está más flexionado y el dedo índice el que se encuentra menos flexionado. La modificación de esto podría sugerir algún problema tendinoso o esquelético. También tenemos que observar la presencia de cualquier deformidad o alguna herida que sea evidente, y en la misma tenemos que ver si hay estructuras profundas visibles o no existe ninguna. Tenemos que considerar también la coloración anormal en alguna parte o la totalidad de la mano. Esta hay que recordar que puede modificarse de acuerdo a la temperatura ambiental o algún otro tipo de lesión. Tenemos que investigar la presencia de edema o algún hipocratismo digital. La palpación la vamos a iniciar buscando los pulsos arteriales tanto radial como cubital a nivel de la muñeca, recordando que la irrigación arterial principalmente es palmar. Para completar esta valoración podríamos hacer un examen Doppler con un transductor portátil, así verificar cómo se encuentran los vasos distales. De no ser concluyente, podríamos puncionar el dedo que se ve afectado con una aguja de un calibre 25. Esto va a producir una hemorragia capilar de un color rojo brillante, pero de no ser así, el flujo puede verse inadecuado o ausente. Con esto vamos a pensar en una isquemia. Esto nos va a incrementar la urgencia de completar la valoración e iniciar un tratamiento. Por otro lado, el drenaje venoso y el linfático es primordialmente dorsal. Esto puede verse afectado por una lesión, una constricción, incluso con la tirantez de la piel en el área. Luego debemos valorar la sensibilidad y es importante hacerlo antes de administrar cualquier tipo de anestésico local. En la evaluación que vemos en las imágenes se hace de acuerdo a los nervios de la mano, pero de no hacerse así, por lo menos debe evaluarse la sensibilidad en los bordes cubital y radial y en la punta de cada dedo. Debemos recordar siempre documentar de forma completa qué fue lo que se valoró. El nervio radial tiene una rama sensorial que proporciona la sensibilidad a la cara dorsorradial de la mano. En la primera imagen del lado izquierdo con la letra A podemos apreciar el lado palmar y en el lado B o el lado derecho podemos ver la parte dorsal de la sensibilidad autógena del nervio radial. Como podemos apreciar en la segunda imagen, el nervio mediano proporciona una sensibilidad aparte de la palma del lado radial a las superficies palmares de los dedos índice, medio y pulgar, y a su vez en estos dedos, en su parte dorsal, da sensibilidad en las falanges media y distal. Además, se alcanza a ver cómo da sensibilidad al lado radial del dedo anular. Podemos ver la importancia de esta zona de sensibilidad y es por esto que al nervio mediano se le conoce como al ojo de la mano. Y el nervio cubital inerva al meñique, la mitad cubital del anular y la cara cubital de la mano,
que es lo que se muestra en la tercera imagen con el área sombreada. Para evaluar la función de la mano empezamos por el nervio radial. Le pedimos al paciente que extienda su muñeca y sus dedos y esta es una simple prueba de paresia del tronco principal del nervio radial, como se muestra en la primera imagen. Para evaluar el nervio mediano superior le pedimos que sostenga el cuarto y quinto dedo totalmente flexionados contra la palma de la mano, como se muestra en la imagen C. Y en la imagen D representamos la prueba para la inervación del dedo pulgar, donde pedimos que flexione el pulgar hasta tocar la zona distal de la palma en la base del quinto dedo. Para las lesiones del nervio mediano inferior, vamos a pedir que coloque el pulgar en pronación y presionando la yema del pulgar contra la yema del dedo anular. Nosotros aquí vamos a buscar la contracción y rigidez del aductor corto del pulgar junto con el metacarpiano del mismo dedo. Y por último, el nervio cubital. Vamos a evaluar los músculos intrínsecos y extrínsecos. Con los intrínsecos podemos valorarlo con la palma sobre la mesa y pedimos que abduzca y aduzca los dedos. Otra forma es que cruce los dedos o la otra es que con el dedo índice apunte en una dirección radial. Para evaluar los músculos extrínsecos, pedimos que flexione de una manera forzada la punta de los dedos anular y meñique para que toquen la palma distal y con esto vamos a evaluar los flexores profundos. Después vamos a forzar la extensión de los dedos y palpamos hasta encontrar una tensión en el tendón flexor cubital del carpo de la muñeca. Una vez que esto lo hayamos valorado, tenemos que documentarlo y ahora sí podemos someter a anestesia al paciente para que se encuentre más cómodo. Las lesiones graves en mano requieren ciertos estudios de imagen. Normalmente se prefieren las radiografías, pero las tomografías y las resonancias magnéticas pueden emplearse cuando se requiere una interconsulta con un cirujano de mano o un ortopedista. Las radiografías tenemos que considerar lo que son los espacios radiolúcidos, que normalmente pueden ser fracturas, pero podrían ser neoplasias. Tenemos que buscar la congruencia de las articulaciones adyacentes, ya que una incongruencia puede significar una fractura con rotación. Tenemos que buscar los arcos uniformes de Gilula por los bordes a nivel de la muñeca, ya que una alteración de estos podría implicar una lesión ligamentosa o posiblemente una luxación. En caso de una tomografía computarizada, esta suele usarse cuando la radiografía no nos ayudó realmente a ubicar una lesión, pero en la tomografía podríamos ver cosas más específicas como el número u orientación de los fragmentos o desplazamientos de una lesión, de una fractura. Otro estudio es la ecografía, pero este no suele ser muy utilizado ya que depende mucho de la capacidad del operador, pero nos puede funcionar para información de tejidos blandos o infecciones profundas. De igual manera, la resonancia magnética nos sirve para tejidos blandos ocultos. Puede demostrarnos desgarros cartilaginosos o ligamentos o tendonitis. Por lo común puede ser también el edema lo que se observe. Asimismo, también podemos ver trastornos vasculares del hueso. Y por último, la angiografía no es de mucha utilidad, pero podría servir en pacientes con alguna enfermedad vascular de la extremidad superior. Las lesiones de los tendones flexores y extensores pueden comprometer la movilidad y la fuerza de los dedos, por lo que sospechamos una lesión comúnmente por la pérdida de la caída normal de los mismos. Esto lo podemos notar durante la inspección de la funcionalidad que ya mencionamos, pero si el paciente fuese incapaz de cooperar durante la misma, podremos hacer una maniobra de tenodesis que se explica en la imagen a continuación. Debemos recordar que el tratamiento de las lesiones de tendón es con cirugía, pero entre más pronto, mejor. Los tendones extensores no pasan a través de una vaina de los dedos, por lo que con una experiencia y con un equipo bueno, se puede realizar esto en urgencias. Las lesiones cerradas o en dedos de martillo pueden tratarse con ferulación en una extensión de articulaciones durante unas 6 semanas continuas. Pero las lesiones expuestas se realiza una dermatotenodesis con una sutura de 2 a 3 ceros a través de la piel distal, del tendón residual y del extremo proximal del tendón con un punto colchonero. Debemos utilizar diferentes colores de sutura en el cierre de la piel para evitar que en el retiro de los puntos nos llevemos los puntos de la dermatotenodesis.
Las lesiones vasculares como las laceraciones en una arteria a nivel de la muñeca pueden causar una gran hemorragia, por lo que se solicita la valoración de otros especialistas de forma urgente para un tratamiento. Inicialmente en la hemorragia se aplica una presión local por no menos de 10 minutos. Se infla un torniquete en la extremidad superior en 100 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica. El torniquete debe mantenerse por menos de 2 horas para que evitemos una necrosis. Una vez controlada la hemorragia lo suficiente para valorar la herida, se explora con cuidado los puntos hemorrágicos. Debe valorarse la adecuada irrigación con llenado capilar, con turgencia, con señales Doppler y o hemorragia a la punción. Cuando hay amputación, la parte amputada debe conservarse de manera fría y cuando hay desvascularización sin una amputación, se produce una isquemia tibia, la cual no se tolera más que unas cuantas horas. Y para las lesiones vasculares no críticas, la ligadura simple controla la hemorragia. Los materiales y equipo que se requieren serán de acuerdo al tipo de lesión presente. Podrían ser suturas, kit de disección, solución salina, pueden ocuparse apósitos, férulas y antibióticos. Para hacer un vendaje interno se aplica sobre la herida una gasa impregnada de petrolato o vaselina, seguida de una esponja de gasa quirúrgica saturada con agua o con solución salina, siendo esto el apósito principal, previniendo así un espacio muerto. Hay que recordar que no deben colocarse de manera circular alrededor del dedo, mano o antebrazo. Después aplicamos una almohadilla de espuma de poliuretano con una superficie adherente de un lado. Luego, sobre el apósito principal, aplicamos una gasa elástica suave o una férula acolchada. La muñeca es la articulación más importante que se debe ferular para cualquier tipo de lesión importante en mano, aun si solo un dedo se encuentra lesionado. Para las lesiones dorsales indoloras en las articulaciones interfalángicas proximales o distales, las férulas de aluminio con acolchado suave u otra superficie son lo ideal, pero si no contamos con una, podríamos usar un abatelenguas cortado con una longitud de 2 falanges y tenemos que asegurarnos de suavizar los bordes afilados y tenemos que acolcharlo con una gasa o una espuma de poliuretano y es igualmente de efectivo. Si existe una herida sobre la articulación, este tipo de férula se puede colocar sobre la cara palmar y en caso contrario se coloca sobre el dorso. La férula palmar más útil consiste en 10 a 12 capas de venda de yeso cortada para ajustarse al dedo o a los dedos afectados y esta se va a extender hasta la mitad de la superficie palmar del antebrazo. Se protege con una almohadilla delgada de espuma y lo detendremos en su sitio, envolviéndolo sin apretar con una venda del mismo yeso o una venda tubular o extensible o una venda elástica. La colocación de la mano debe ser una posición funcional, es decir, con una ligera extensión de la muñeca y una flexión de la articulación metacarpofalángica, de las articulaciones interfalángicas distales y proximales van a tener una pequeña extensión parcial y el pulgar se va a encontrar abierto. Esta posición se puede modificar si se quiere quitar tensión de una herida específica. En este apartado vamos a explicar el manejo de tipos específicos de lesiones en la mano. Para el manejo de las laceraciones simples, que son superficiales, que no se extienden a la grasa subcutánea y que no están perpendiculares a las líneas de tensión, se pueden cerrar por medio de steri-strips o adhesivos para tejido. Pero en áreas como la mano y los dedos, se aconseja utilizar material de sutura por la actividad de estos. La colocación de una férula y la elevación de la extremidad ayuda al sanado y a reducir el dolor. Esto es especialmente importante en heridas que cruzan articulaciones para prevenir anquilosamiento o contractura. Siempre se debe dar una valoración completa de las funciones neurológicas, tendinosas y vasculares, debido a que por el aspecto simple de las laceraciones o el aspecto pequeño, se pueden pasar por alto heridas bastante importantes en alguna de estas estructuras. Para las laceraciones amplias, la irrigación y limpieza es bastante importante. Se hace con solución salina estéril. Después de esto, es esencial aproximar los márgenes de la herida con suturas. Sin embargo, no se debe de cerrar una herida con tensión si los bordes no se pueden acercar con facilidad. Se debe de canalizar a un cirujano de mano para un cierre primario o demorado con injerto de piel. El tratamiento con antibióticos se da en heridas profundas con infección o fuerte contaminación. También se puede ayudar por medio de debridación.
El tratamiento inmediato es importante y obligatorio cuando existen urgencias infecciosas, aunque en pacientes que se les pueden dar en el alta se puede dar un curso terapéutico de antimicrobianos orales. Las heridas penetrantes siempre deben de tener profilaxis o es importante considerar la profilaxis por medio de vacuna antitetánica. Hablando de las lesiones de la punta de los dedos, las amputaciones de la punta de los dedos son el tipo más común de amputación de la extremidad superior. Esta se puede clasificar por medio de la clasificación de Allen, que divide en 4 zonas. La lesión de zona 1 es la amputación distal localizada lejos del tubérculo de la falange distal. Por lo general tiene un área menor a 1 centímetro y no afecta el lecho ungueal o el hueso. Las lesiones de zona 2 afectan el lecho ungueal y en general existe alteración parcial y exposición del hueso. En la zona 3 se afecta la matriz ungueal, lo que va a provocar una deformación curvada en el crecimiento de la uña. Y por último, en la zona 4 hay una amputación a nivel de la falange distal, cerca de la articulación interfalángica distal. El tratamiento para las lesiones de zona 1 es por lo general la cicatrización por segunda intención, aunque el tratamiento inicial incluye la limpieza de la herida, la colocación de apósito estéril, profilaxis antitetánica, una férula y también colocación de vendaje abultado para proteger el dedo. Las amputaciones que exponen la falange distal, por lo general se les da una dosis intravenosa inicial de cefalosporina y después un curso oral. Las amputaciones que abarcan las zonas 2 a 4 requieren los conocimientos especializados del cirujano de mano, pero las opciones quirúrgicas incluyen cierre primario, injerto de piel de grosor completo o parcial, injertos mixtos, colgajos y reimplante. El hematoma subungueal es causado por un traumatismo contuso, por lo general un golpe de martillo. Esto causa la rotura de los vasos sanguíneos subungueales y hace que se acumule la sangre debajo de la uña, lo que causa dolor y decoloración. Por lo general se pide una radiografía para descartar la fractura de la falange. El tratamiento es por medio de la trepanación de la uña, con un microcauterio o con una aguja. Esto en el paciente va a provocar de inmediato un alivio del dolor por la descompresión. Los grandes hematomas se asocian frecuentemente con laceraciones importantes del lecho ungueal, por lo que se recomienda la remoción de la uña y la reparación de las lesiones, para promover la cicatrización óptima y el crecimiento normal de la uña. Cuando se retira la uña es necesario limpiarla y colocarla de nuevo en su lugar, asegurada con suturas, y esto hace que funcione como una férula para el lecho ungueal y para mantener abierto el pliegue ungueal. En la abulsión de la uña es el producto de una fuerza que eleva la punta de la uña y que la desgarra de su lecho, o de una fuerza aplastante descendente que tiene la intensidad suficiente como para arrancar la base de la uña. El tratamiento para las uñas que se desprenden de la base quizá es que se extraiga por completo, porque posiblemente se pueda pasar por alto una laceración importante en el lecho ungueal. También es posible que la uña cree un espacio muerto y promueva la formación de cicatrices y de infecciones. Por lo general, para la remoción de la uña, se anestesia mediante bloqueo de dedo. Se retira insertando una pinza debajo de la porción distal de la uña y se procede en sentido proximal y la uña se retira abriendo la pinza. Si no se puede volver a poner la uña como se había descrito antes, también se puede poner una gasa estéril embebida en petrolato. Las fracturas abiertas de la falange distal se reducen y se sostienen mediante sutura fina. Quizás también pueden necesitar una fijación interna con un alambre de Kirchner. Hablando de las lesiones del tendón extensor distal, la laceración de los tendones extensores son causados por heridas dorsales, en los dedos o en la mano, que producen la laceración parcial o completa del tendón extensor o del mecanismo de la expansión del tendón extensor. El grado solo puede ser valorado mediante la exposición adecuada y la exploración directa. Hay que tener en cuenta que el 90% de los tendones lacerados siguen conservando su funcionamiento. A menudo se requiere de una examinación del tendón contra resistencia. Ahí se va a valorar el funcionamiento del tendón y también el paciente puede referir dolor contra la resistencia. La clasificación que se utiliza es la de Kleinert y Verdun, que es la que está en imagen, y divide en 8 zonas las posibles lesiones.
Para el tratamiento de una laceración parcial del tendón, que es menor al 50%, quizá pueda no requerir reparación y se pueda tratar eficazmente con una férula de protección. Las reparaciones menores se pueden hacer en la sala de urgencia, después de irrigación, inspección y debridación cuidadosa, pero también se puede dar después por parte de un especialista. Si los extremos del tendón se pueden recuperar con facilidad con extensión mínima de la herida o con ligera distensión de la piel, el tendón debe repararse con sutura simple en 8, utilizando sutura número 4 ceros o 5 ceros, y en lactantes se utiliza 6 ceros. En términos ideales se debe de aplicar una férula acolchada de yeso, colocando el dedo y la mano de modo que la reparación esté tan relajada como sea posible. Ninguna articulación individual debe de estar en hiperextensión, como tampoco deben extenderse de manera simultánea todas las articulaciones. La articulación metacarpofalángica no debe inmovilizarse en extensión total porque al fijar la articulación en extensión se pueden provocar contracción de los ligamentos colaterales. Uno o más dedos contiguos siempre deben inmovilizarse junto con el dedo lesionado. En las imágenes aparecen los tipos de sutura que se pueden utilizar. En la primera imagen se utiliza más para tendones de mayor calibre y para la segunda imagen pues son para los tendones de menor calibre. El dedo en martillo es causado por una laceración o avulsión del tendón extensor de su sitio de inserción en el dorso de la falange distal. Se debe de sospechar de esta lesión si existe quimosis en la articulación interfalángica distal. Es posible que la radiografía sea normal, o puede mostrar también una avulsión de una astilla en la articulación interfalángica distal. Se debe de examinar de forma cuidadosa la extensión de la articulación interfalángica distal. Si no se aplica tratamiento, se desarrollará una deformidad de flexión en la articulación interfalángica distal seguida de hiperextensión en la articulación interfalángica proximal, conocida como deformidad en cuello de cisne. El tratamiento para el dedo de martillo con lesión abierta es la tenografía y fijación intramedular de la articulación interfalángica distal. También se deben de administrar antibióticos profilácticos. El dedo de martillo con lesión cerrada se trata mediante fijación continua en el área dorsal externa con férula acolchada de la articulación interfalángica distal, en extensión completa durante 6 a 8 semanas. Incluso durante los cambios de la férula, la articulación se debe de mantener en extensión. Cualquier flexión de la articulación interfalángica distal durante el periodo de curación eliminará la mejoría que ya haya ocurrido y requerirá de otras 6 a 8 semanas de tratamiento. La deformidad en ojal o en boutonniere es causada por una rotura o avulsión cerrada del tendón extensor de la falange media. Este es difícil de diagnosticar antes de que haya ocurrido la deformidad, por lo que se requiere un alto nivel de sospecha cuando el paciente acude con traumatismo y dolor en una articulación interfalángica proximal. También las dislocaciones palmares de la articulación interfalángica proximal pueden causar la rotura de este tendón. En la deformidad, la articulación distal está hiperextendida y la articulación interfalángica proximal está flexionada. Se pierde la integridad de la expansión extensora en la punta de la articulación interfalángica proximal. El tratamiento para las lesiones abiertas es por medio de suturas en 8. Se deben de reparar las lesiones abiertas tan pronto como sea posible. Y también se debe colocar una férula digital palmar con la articulación en extensión total durante 4 semanas. Este es el mismo tratamiento que se da en lesiones cerradas, el uso de la férula. La deformidad se puede evitar dando un tratamiento inmediato. La reconstrucción secundaria de esta deformidad es muy difícil y quizá nunca se restaure el movimiento completo, por eso la importancia de dar un tratamiento inmediato y adecuado. Hablando de las lesiones óseas y articulares, las luxaciones semilunares o perilunares se presentan después de caídas sobre la mano extendida. Se deben de sospechar en un paciente que tiene inflamación, dolor y sensibilidad de la muñeca. Las radiografías anteroposterior y lateral de la muñeca son confirmatorias. Por lo general, el paciente exhibe inflamación de la muñeca, dolor intenso sobre el dorso de la muñeca y quizás se observe una lesión del nervio mediano en el examen. La proyección lateral de la muñeca es la más importante para este tipo de lesiones. En una luxación del semilunar, el radio y el hueso grande se bisecan y el semilunar se encuentra luxado, ya sea en sentido palmar o dorsal, dando la apariencia de lo que en ocasiones se ha descrito como el signo de la taza de té derramada. En la proyección anteroposterior, el hueso semilunar tiene una apariencia triangular, con el ápice señalado hacia los dedos.
que en ocasiones se describe como el signo del pedazo de pastel. El signo del pedazo de pastel es la primera imagen, de la imagen de abajo, y la de la taza de té derramada es la segunda imagen. En una luxación perilunar es aquella en la que una línea recta trazada a través del radio biseca únicamente al hueso semilunar con desplazamiento del hueso grande. En la sala de urgencias se debe de tratar mediante la administración de analgésicos y ferulización temporal, para después obtenerse una interconsulta para una realineación quirúrgica. En las luxaciones escafosemilunares frecuentemente se pasan por alto. La proyección radiográfica anteroposterior de la mano confirma el diagnóstico. En esta existe el signo de Terry Thomas, que es una diástasis mayor a 3 milímetros en la articulación escafosemilunar. Normalmente ocurre a causa de una caída sobre la mano extendida. Es posible que el paciente exhiba inflamación de la muñeca y disminución de su amplitud de movimiento. La luxación escafosemilunar puede tratarse de manera temporal con analgésicos y una férula curva para la inmovilización del radio. Ya después se canalizará al cirujano ortopédico para la reparación definitiva. Las fracturas de los huesos del carpo con frecuencia se pasan por alto en la sala de urgencias. Por lo general se presentan después de una caída sobre una extremidad superior estirada. El estado neurovascular siempre debe evaluarse detalladamente. Aunque en la proyección radiográfica no se muestren signos de una fractura, es necesario tratar la lesión como si fuese una fractura, a fin de prevenir secuelas a largo plazo, como la necrosis avascular que se observa en el caso de fracturas del escafoides o semilunar. Las fracturas del pisiforme o del gancho del ganchoso pueden comprimir el nervio cubital. Las fracturas de los huesos del carpo conducen a la inflamación de la muñeca, con disminución de la movilidad y dolor. Con frecuencia se observa una exagerada sensibilidad sobre el área lesionada. Si hay presencia del dolor en la tabaquera anatómica, considere la posibilidad de una fractura del escafoides. Las fracturas del escafoides y de otros huesos del carpo pueden observarse en proyecciones anteroposteriores o en proyecciones especializadas posteroanteriores con desviación cubital. Las fracturas del hueso piramidal se observan en proyecciones laterales de mano como una pequeña avulsión dorsal. Se recomienda de una repetición de las radiografías 1 o 2 semanas después, ya que pueden revelar fracturas que no se detectaron de manera inicial. El tratamiento de las fracturas del escafoides pueden ser con una férula en espiga para el pulgar. Otras fracturas pueden tratarse con una órtesis de muñeca con férula palmar. Como ya se había dicho, debido a la posibilidad de complicaciones, aunque no haya signos radiográficos de una fractura, se debe de inmovilizar los huesos del carpo. En las fracturas metacarpianas, la más común llamada fractura del boxeador implica la rotura del cuello del quinto metacarpiano y se presenta a causa de un traumatismo directo como al golpear un objeto o una persona. La fractura de Bennett es la fractura intraarticular de la base del primer metacarpiano. Si la fractura es conminuta, suele denominarse fractura de Rolando. Estas fracturas inflaman la mano, particularmente la superficie dorsal, y causan dolor sobre el área del hueso afectado. Hay que valorar la posibilidad de una lesión por rotación, pidiendo al paciente que intente cerrar el puño. La presencia de heridas abiertas debe alertar que sean resultado de un golpe contra dientes, ya que estas heridas deben tratarse como mordidas humanas, con irrigación copiosa y antibióticos. En caso de que se requiera de manipulación, hay que administrar la analgesia adecuada, y hay que corregir cualquier deformidad o angulación con una suave tracción. La manera más fácil de recordar la angulación es la regla 10-20-30-40. Estos son los grados de angulación que pueden tolerarse en el segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpianos. Las fracturas que afectan al segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpianos pueden tratarse con una férula palmar para muñeca y mano. Una vez reducida, la fractura del boxeador puede tratarse con una férula curva de inmovilización cubital y las fracturas de Bennett con una férula en espiga para el pulgar. Una vez ferulizada la lesión, se deben de hacer disposiciones para seguimiento específicamente en el caso de fracturas de la base del primer metacarpiano, ya que estas requieren reparación quirúrgica. Las fracturas y luxaciones de las falanges a menudo son el resultado de un golpe directo al dedo afectado, y es posible que se presente una deformidad rotatoria. Siempre se debe valorar el relleno capilar, también la capacidad sensorial mediante una prueba de discriminación entre 2 puntos y la posibilidad de una lesión por rotación, así como de angulación. A menudo es suficiente con radiografías simples de la mano.
incluyendo una proyección anteroposterior y una lateral. También puede llevarse a cabo una radiografía del dedo específico. Para el tratamiento se debe administrar anestesia local o un bloqueo digital. La reducción de las luxaciones bastan con una tracción suave y con el entablille de estas lesiones con férulas digitales de aluminio. La rotura del ligamento colateral cubital, también conocida como pulgar del esquiador o guardabosques, se presenta después de la luxación radial violenta de la falange proximal del pulgar, con una recolocación espontánea que da por resultado la rotura de este ligamento. Se presenta dolor e inflamación sobre la superficie cubital de la falange proximal y del metacarpiano del pulgar. Un dato significativo es una disminución en la fuerza de oposición entre el pulgar y el índice. Por lo general no es posible llevar a cabo una prueba de esfuerzo apropiada en la sala de urgencias en caso de una lesión aguda. En la primera imagen se puede observar más o menos cómo es el mecanismo de lesión en esta rotura, y en la segunda imagen se aprecia la prueba de esfuerzo del ligamento colateral. Para el tratamiento de esta se utiliza una férula en espiga para el pulgar y analgésicos. En general, los desgarros completos requieren de reparación quirúrgica. Ahora hablando de infecciones, la paroniquia y eponiquia son la inflamación y acumulación de pus dentro o alrededor del pliegue unguial. Se presentan después de un traumatismo. El agente causal común es Staphylococcus aureus, aunque hay otra variación que es la paroniquia crónica. Esta se encuentra en pacientes con exposición laboral a la humedad o soluciones de limpieza, y aquí el agente causal común es Candida albicans. Si hay celulitis o linfagitis se debe considerar antibióticos. De lo contrario, el tratamiento consiste en la incisión simple, drenaje y elevación del pliegue ungueal con un bisturí en el sitio de máxima sensibilidad o acumulación de pus. En caso de dolor se debe administrar un bloqueo digital. Se debe dar un seguimiento debido a que una complicación común es la osteomielitis de la falange distal. En caso de la paroniquia crónica se debe canalizar con un cirujano de mano para la posible marsupialización. El panadizo herpético es la acumulación de vesículas agrupadas con base eritematosa en la punta del dedo. Esta es una infección viral autolimitada de herpes simple y solo se reduce el tratamiento a medidas de sostén. En pacientes inmunocomprometidos se debe indicar el uso de aciclovir oral. En ampollas herpéticas está completamente contraindicada la incisión y el drenaje. El panadizo no herpético, su causa más común es Staphylococcus aureus. El paciente presenta inflamación y dolor en la yema de la falange distal. Anteriormente se trataba con incisiones en boca de pez, pero se presentan muchas complicaciones con esta incisión, como es el daño a los nervios y vasos sanguíneos, al igual que la inestabilidad del pulpejo, neuromas dolorosos y anestesia del pulpejo. Actualmente la mayoría de los panadizos se pueden drenar en el sitio donde se forma una punta en el absceso maduro, mediante una incisión lateral central que no cruce el pliegue de flexión distal. En las imágenes, en la primera mitad se puede ver la incisión lateral central y en la segunda imagen es la incisión en boca de pez. Por lo general se dan antibióticos orales para el estafilococo durante 5 días. En las infecciones de la fascia profunda se debe iniciar el tratamiento con antibióticos en la sala de urgencias. Las 4 infecciones potenciales son las del espacio interdigital, espacio subaponeurótico dorsal, espacio palmar medio y espacio tenar. Los abscesos son causados principalmente por Staphylococcus aureus, Streptococcus y enterobacterias. Todas las infecciones se deben de canalizar al cirujano de mano para la exploración y drenaje quirúrgico. Las celulitis son causadas principalmente por mordeduras humanas y animales. En las infecciones provocadas por mordedura animal, por lo general perros y gatos, a menudo son producto de Pasteurella o de Capnocitofaga. Esto causa una celulitis rápidamente progresiva. El tratamiento para estas es amoxicilina más clavulanato o en pacientes con alergia a la penicilina, clindamicina más fluoroquinolona o clindamicina más trimetoprim en niños. Nunca se deben de cerrar estas heridas. En las mordeduras humanas es frecuente que los pacientes presenten heridas infectadas por mordedura durante una pelea. Estas pueden presentar una lesión aparentemente menor durante un altercado. Se debe de hacer una exploración minuciosa, buscando lesiones del tendón extensor o de la cápsula articular. Hay que tener en mente que cualquier penetración de estas estructuras es indicación obligada de consulta ortopédica.
Las heridas que no afectan el tendón extensor o la cápsula articular deben irrigarse profusamente y desbridar cualquier tejido con necrosis. Las infecciones por mordedura humana pueden incluir la acción de anaerobios diversos, Streptococcus, Staphylococcus aureus y Eikenella corrodens, y deben tratarse en el hospital. Se incluye el tratamiento con amoxicilina más sulbactam, cefoxitina y ticarcilina más clavulanato. En los pacientes con alergia a la penicilina pueden recibir clindamicina más trimestoprim o clindamicina con fluoroquinolona. Nunca se deben de suturar estas heridas. La tenosinovitis supurativa se caracteriza por inflamación, eritema y sensibilidad a lo largo de la vaina del tendón y, más importante aún, dolor muy intenso con el movimiento pasivo del tendón flexor en el dedo o del tendón extensor que cruza la muñeca. En la tenosinovitis flexora, el movimiento pasivo se logra sosteniendo la uña sola y ejerciendo palanca sobre el dedo en dirección dorsal para extender la articulación distal. Cuando existe inflamación con hinchazón importante, se requiere hospitalización inmediata, bajo el cuidado de un especialista de mano para drenaje quirúrgico abierto y tratamiento parenteral con antibióticos. Después de obtener las muestras apropiadas para cultivo, se debe iniciar un curso con cefalosporina, independientemente de los resultados de los cultivos, inmovilizar la muñeca y la mano con una férula y apoyar el brazo con un cabestrillo, hasta que se realice la cirugía. La tenosinovitis gonocócica es a causa de la infección gonocócica diseminada. Esta se presenta en el 3% de infecciones por gonorrea y se presenta de 2 a 3 semanas después de la infección primaria. Se sospecha principalmente en jóvenes adultos. Inicia con fiebre, tenosinovitis y poliartralgias. Puede llegar a comprometer articulaciones. Hay lesiones cutáneas comunes en esta infección gonocócica diseminada, como son las máculas, pápulas o pústulas hemorrágicas que pueden desarrollar un centro necrótico y suelen asentar sobre una base eritematosa. El tratamiento para esto es la ceftriaxona y se debe dar tempranamente para evitar el compromiso de las articulaciones. En problemas comunes por constricción está el síndrome del túnel del carpo, que se caracteriza por dolor y entumecimiento sobre la distribución del nervio mediano, sin afectación del meñique. Puede que los síntomas despierten al paciente cuando está dormido, y se pueden provocar por medio de la maniobra de Fallen, y también se puede hacer una percusión sobre el nervio mediano en el pliegue de la muñeca, que se llama signo de Tinel. Aunque es poco común, también se puede presentar edema de inicio rápido o agudo y pérdida progresiva de sensación después de un traumatismo, inflamación o alergia. El tratamiento consta de una férula en la muñeca y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, modificación de las actividades y los ejercicios terapéuticos. También se puede emplear una inyección dentro del túnel del carpo utilizando 1 mililitro de esteroides y 2 a 3 mililitros de lidocaína. Este síndrome requiere de seguimiento especializado debido al potencial tratamiento quirúrgico. La tenosinovitis estenosante de los tendones flexores, o también llamado pulgar en gatillo, se caracteriza por sensibilidad local sobre la polea del tendón proximal en la articulación metacarpofalángica, con dolor reflejo en la articulación interfalángica proximal y chasquidos cuando el dedo o el pulgar ejecutan un rango activo de movimiento. En general existen antecedentes de tensión repetitiva. Para el tratamiento de esta se dan la administración de antiinflamatorios no esteroideos que puede iniciarse en lugar del tratamiento con inyección. Si se emplea el tratamiento con inyección, se utilizan cerca de 0.5 mililitros de esteroides y lidocaína, que se inyectan dentro de la bolsa sinovial a través de la polea del tendón flexor en la base del dedo. Es necesario también colocar una férula con el dedo en extensión. La tenosinovitis de Decker-Vein se caracteriza por dolor y sensibilidad cuando los tendones del primer compartimento dorsal en el lado radial de la muñeca se estiran de manera activa o pasiva. A esto se le llama prueba de Finkelstein. El tratamiento para esta cuando es no quirúrgico, implica reposo, colocación de una férula con inmovilización del pulgar, también llamada férula de Decker-Vein, medicamentos antiinflamatorios y ejercicios de estiramiento e inyecciones con corticosteroides. Si se elige la inyección, se utiliza cerca de 0.5 mililitros en igual proporción de lidocaína y esteroide, que se aplicarán en la apófisis y estiloides del radio, pero hay que evitar el nervio radial. Todas las inyecciones de estos síndromes se deben de reservar para el médico de urgencias que esté experimentado y capacitado. En cuanto a las lesiones térmicas están las quemaduras de primer grado, que son quemaduras simples con enrojecimiento sin formación de ampollas. Se tratan con un lavado con agua corriente fría
y administración de analgésicos. También se puede aumentar la comodidad del paciente envolviendo el miembro con vendaje suficiente y no irritante. También se recomienda elevar la mano y evitar la constricción con ropa apretada. La presencia de ampollas indica quemaduras de segundo grado o de grosor parcial, que siempre retienen la sensación cutánea, aunque son variables en profundidad. A pesar de que este tratamiento ha provocado controversia, las ampollas grandes deben aspirarse o descubrirse y desbridarse, en tanto que las ampollas pequeñas pueden dejarse intactas. Se puede aplicar crema de sulfadiazina de plata de manera tópica y para los pacientes que son alérgicos a la sulfa puede emplearse bacitracina o neomicina. Las quemaduras de segundo grado pueden cubrirse con vendaje grueso y ferular la mano en la posición funcional y debe actualizarse la profilaxis contra el tétano. En el caso de quemaduras provocadas por alquitrán caliente, debe retirarse el alquitrán. Hay que tener en cuenta que la piel más delgada en las manos de los niños pueden progresar con más facilidad a una lesión de segundo o tercer grado. Las quemaduras de grosor total o tercer grado requieren la colocación de apósitos estériles abultados y flojos, con un agente antiinfeccioso como la sulfadiazina de plata. También se aconseja la elevación y colocación apropiada de una férula. Debe actualizarse también la vacuna antitetánica. Si la quemadura es amplia o si se encuentra sobre el dorso de una articulación, se debe canalizar con un especialista para las decisiones acerca del debridamiento e injerto. Las quemaduras eléctricas pueden ser de dos tipos: de circuito cerrado que produce arco voltaico y de conducción de alto voltaje dentro de los tejidos. Las quemaduras por arco voltaico a menudo producen más temor que daño extenso en los tejidos. En general ocurre ennegrecimiento por depósitos de carbón y la quemadura puede ir de primer a tercer grado de gravedad, pero en general es localizada y el tratamiento es el mismo que en otras quemaduras térmicas. Las quemaduras por conducción de alto voltaje implican un punto de entrada y otro punto de salida. Es frecuente que los tejidos profundos se coagulen fuera de proporción con los cambios superficiales de la piel. Los vasos sanguíneos y nervios son las vías de conducción. En consecuencia, son los más vulnerables, conduciendo a isquemia irreversible y parálisis inmediata. Estos casos requieren el cuidado de un especialista de mano para fasciotomía urgente cuando esté indicada. En otros casos se puede proceder con un debridamiento apropiado, incluso hasta la amputación, injerto y reconstrucción, aunque a veces la destrucción de la extremidad es abrumadora. También se pueden ver efectos sistémicos. Se debe de descartar cualquier posible lesión al miocardio con un electrocardiograma y medición de enzimas cardíacas. La exposición al frío puede dar por resultado una quemadura superficial o profunda por congelación, que depende del factor de sensación térmica y de la duración de la exposición. Para prevenir este trastorno por vasoconstricción y los eventos trombóticos microvasculares irreversibles que conducen a gangrena, se incluye el evitar la exposición al viento, metal frío, nieve o hielo mediante el uso de guantes de protección, también conservar el calor corporal, asegurar una ingesta calórica adecuada y abstenerse de fumar. Las lesiones superficiales por congelación se limitan a la piel y existen cuando la incomodidad de los dedos expuestos al frío se convierte en entumecimiento. Se requiere un calentamiento urgente, que generalmente el paciente lo siente como una sensación cálida de hormigueo. Las lesiones profundas están marcadas por dolor e inflamación de la mano completa, seguidos de formación generalizada de ampollas y disestesia. La congelación profunda requiere internamiento. El tratamiento consiste de reposo y calentamiento del paciente y de sus manos. La inmersión en agua a 37 a 40 grados centígrados durante un corto periodo, por ejemplo 20 minutos, puede ser benéfica. Es necesario debridar las ampollas y cubrirlas con apósitos estériles y debe considerarse el bloqueo simpático. Para los cuerpos extraños, existen objetos que pueden tener púas o proyecciones parecidas a púas que impiden su remoción de la herida de manera retrógrada normal, como son los anzuelos. Por lo que la remoción en estos casos consiste de empujar el cuerpo extraño en la dirección de entrada y retirándolo a través de una incisión en el sitio contrario cuando se perciba su presencia bajo la piel. Antes de extraerlos se requiere el bloqueo nervioso u otro tipo de anestesia e isquemia con un torniquete. A menudo se necesitan antibióticos profilácticos e inmunización antitetánica. En ocasiones los cuerpos extraños clavados en la mano pueden ser difíciles de localizar y retirar. Para esto se puede usar las radiografías, en el caso de vidrio o metal, ya que son radiopacos y se pueden alcanzar a ver y detectar.
También se puede utilizar la tomografía computarizada, resonancia magnética y ecografía, que esto es para los cuerpos extraños que no son radioopacos. Si existe acceso inmediato y remoción fácil, se puede hacer el intento de retirar el cuerpo extraño, usando anestesia regional, un torniquete y la técnica estéril. Sin embargo, en algunos casos es típico que la decoloración de los tejidos por la sangre impida la búsqueda inmediata. En estos casos se puede esperar de 3 a 4 semanas cuando la fagocitosis haya limpiado la sangre. Antes de iniciar cualquier procedimiento, se le debe de informar al paciente que si la búsqueda o remoción resultan difíciles, se desistirá del procedimiento y se le canalizará con el especialista de mano posteriormente. Se puede considerar dejar abierta la herida de entrada, insertando una sonda de drenaje, aplicando el vendaje apropiado y elevando y movilizando la zona. También se le puede indicar o informar al paciente que el retiro de los cuerpos extraños no es urgente porque no viajan por el cuerpo y con frecuencia están contraindicados por la dificultad y riesgo de la extracción. Ahora hablaremos de las lesiones complejas de mano, como son las amputaciones. Las amputaciones pueden ser parciales o completas. En general, las amputaciones uniformes al nivel de la falange media, de la muñeca o del antebrazo tienen las mejores probabilidades de reimplante funcional exitoso. Si el reimplante es posible, el miembro amputado se debe de colocar en gasa humedecida con solución salina y luego colocarlo en una bolsa de plástico o recipientes sellados, que debe de mantenerse a 4 grados centígrados. No se debe de congelar el miembro amputado porque esto destruye su viabilidad. Si la institución donde se está tratando la amputación no tiene atención especializada en microcirugía para el reimplante, se debe de canalizar a un hospital. El no realizar esta acción se considera una violación de la ley. En caso de que el reimplante sea imposible, si el miembro amputado no se recupera o es evidente que no se puede salvar, debe realizarse el tratamiento quirúrgico apropiado en el mismo hospital o sala de urgencias para cerrar el muñón. En los casos de las lesiones del tendón flexor y del tendón extensor proximal, debe haber sospecha de lesión del tendón, ya que es posible que la afectación no sea evidente hasta horas, días o hasta semanas después. Siempre se debe de verificar la fortaleza del dedo contra resistencia. Está indicada la visualización y examen directo de la herida abierta sobre un campo estéril. Casi todas las lesiones del tendón flexor y aquellas lesiones de los extensores en las que el tendón proximal se ha alejado fuera del alcance se consideran lesiones complejas. En las lesiones abiertas, con frecuencia se puede diagnosticar laceraciones del tendón mediante la postura normal de la parte afectada de la mano y casi siempre a través de la exploración cuidadosa. Si el diagnóstico no es obvio, pero la ubicación de la herida hace surgir la posibilidad de lesión de un tendón, está indicada la exploración directa de la herida, como ya lo había mencionado antes. En ocasiones se puede observar una abulsión del tendón flexor profundo y es común que estas lesiones se les llamen como dedo de jersey, debido a que es frecuente que ocurran cuando un tacleador de fútbol americano tira de la camiseta de otro y este se la arranca de la mano al tacleador. Estas lesiones casi siempre ocurren después de un estiramiento repentino y violento del flexor, después de lo cual el paciente es incapaz de doblar la falange distal. Se debe de obtener una interconsulta inmediata con un especialista en mano. Mientras tanto, se debe de cubrir la herida después de irrigarla y colocarle una férula en la muñeca y mano. Se deben de retirar los artículos de joyería y ropa apretada y elevar la extremidad. Si debe de demorarse la reparación, la herida se sutura y se administran los antibióticos adecuados. Por ejemplo, cefazolina, por vía intravenosa, seguida de cefalexina, 500 miligramos orales, 4 veces diarias durante 3 a 5 días. En las lesiones nerviosas es crucial un diagnóstico temprano, ya que la causa y naturaleza de la lesión, los síntomas o la ubicación y profundidad de la laceración puede sugerir una posible lesión de los nervios. Si se realiza una exploración motora y sensorial cuidadosa, pocas lesiones se van a pasar por alto. La exploración de estas lesiones ya se trató anteriormente, pero el tratamiento de estas es por medio de la aplicación de apósitos apropiados y una férula, para esperar hasta el tratamiento definitivo, que puede ser quirúrgico. Las lesiones por inyección de alta presión son por una variedad de líquidos calientes y fríos que son ampliamente usados en la industria. La penetración accidental de la piel a través de un punto de entrada pequeño pueden causar un daño devastador. En la presentación hay una imagen del punto de entrada tan pequeño y de la extensión de la cirugía que fue
utilizada para reparar todos los daños que causó este pequeño punto de entrada. Por lo tanto, estas heridas tienen un aspecto engañosamente normal. Esto se debe a que el material extraño se dispersa al instante por los planos de los tejidos y se distribuye ampliamente en la mano o en otra zona. Debe de obtenerse una radiografía. Hay posibilidad de que algunos materiales sean radioopacos, por ejemplo pintura con base de plomo. Y hay que poner mucha atención en una posible respuesta química, inflamatoria o térmica 4 a 12 horas después de la lesión. Es posible que se observe isquemia y necrosis ística amplias. Para el tratamiento se deben de administrar analgésicos adecuados y ferulizar la extremidad con un cabestrillo para dar comodidad al paciente. Los bloqueos digitales están contraindicados debido a la posibilidad de aumentar la presión del tejido y el compromiso vascular. No hay que administrar nada por vía oral y hay que obtener interconsulta inmediata con el cirujano de mano. En la mayoría de los casos debe aplicarse profilaxis antitetánica y antibióticos sistémicos y disponerse cirugía para descompresión. Aún así, es frecuente que el pronóstico para mantener la circulación y salvar la función sea sombrío, por el daño tan extenso que causan estas lesiones. Los síndromes compartimentales pueden ocurrir en cualquier espacio de los dedos, mano, antebrazo o brazo. La obstrucción del flujo venoso conduce a estancamiento microvascular y muerte del músculo, grasa y nervios. Los síndromes compartimentales pueden ser resultado de una compresión externa o inflamación interna. Por ejemplo, en compresión externa un yeso apretado, en inflamación interna, por ejemplo, sangrado intenso o una lesión por aplastamiento. El pronóstico para los casos que haya existido un descuido y no se haya realizado la descompresión quirúrgica es la fibrosis posterior y la grave alteración funcional. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas lesiones. El paciente típico presenta antecedentes de dolor intenso progresivo y la formación de un compartimento Petra. Cuando existe compromiso de todo el antebrazo y la mano, se presenta hipoestesia, renuencia o incapacidad para mover los dedos, y dolor con la extensión pasiva de los dedos flexionados. Es posible que se pierda la percepción de dolor a medida que la presión sobre los nervios destruye su capacidad de conducción. El tratamiento se reduce a medidas de sostén hasta que se pueda realizar la descompresión quirúrgica definitiva. Se debe de poner el miembro en un cabestrillo y administrar analgésicos para el dolor. También se precisa la reevaluación con frecuencia de la mano para detectar signos de compromiso circulatorio. La palidez, la reducción en el llenado capilar, ausencia de pulso en la ecografía Doppler y aumento en el dolor deben alertar al médico acerca de la necesidad de la fasciotomía. Si existe ausencia de una atención quirúrgica inmediata, la escarotomía a pie de cama, siguiendo los compartimentos musculares interóseos, dorsales, de la mano, puede liberar una cantidad significativa de presión subcutánea. La incisión debe llegar hasta los tejidos flexibles o grasos y extenderse a la totalidad de los tejidos. Las lesiones por mutilación incluyen las heridas por arma de fuego y explosiones, también heridas graves por aplastamiento, mordeduras graves de animales grandes y una gran variedad de lesiones por arrancamiento o desgarramiento, es decir, asociadas con podadoras o incluso con barredoras de nieve. Comúnmente hay compromiso de múltiples tejidos, distorsión y contaminación importante de la herida. Debe iniciarse rápidamente las medidas de sostén. Es importante la colocación de apósitos estériles, flojos y abultados y de una férula, la administración inmediata de antibióticos como cefazolina y también el tratamiento quirúrgico inmediato para lograr un resultado exitoso. Por último, en la sala de urgencia se pueden presentar problemas especiales, como muy comúnmente es la remoción de anillos. Todos los anillos, brazaletes, relojes de pulsera y mangas apretadas de camisas y sacos deben retirarse con propósitos profilácticos cuando existen lesiones, cirugía, infección u otra causa de inflamación aguda de cualquier parte de la mano. De lo contrario, se puede promover la congestión grave y complicaciones innecesarias. Existen 3 formas para retirar un anillo de un dedo inflamado. La primera es con lubricación de la piel con jabón y deslizando con cuidado el anillo. La segunda es por medio de enrollar firmemente el dedo con una cuerda desde la punta distal hasta debajo del anillo, y de ese modo se ordeña el edema del dedo, de modo que el anillo se deslice sobre la cuerda. Y la tercera es el corte del anillo con un cortador comercial. Después se abre con la punta de 2 pinzas y se retira.
Este es el método preferido cuando existe lesión o inflamación importante del dedo en un punto distal al anillo.